Estoy muy feliz de contarte un poco acerca de cómo al tener vida eterna vivo una vida tranquila y segura, sin miedo a lo que me pueda suceder. No hace mucho tiempo atrás, entrando en mi preadolescencia, mi estado de ánimo era muy cambiante. Tenía problemas de la autoestima y mayormente me sentía vacía, tenía pensamientos negativos. La muerte era algo que me aterraba porque no sabía qué me esperaba más allá de esta vida. No sabía qué iba a pasar de mí. Simplemente no quería morir. Pero todo eso cambió cuando me hablaron sobre la vida eterna. Fue algo muy impactante para mí porque fue un giro a mi vida. Todo lo que yo pensaba fue transformado totalmente. Pasé de ser una chica insegura, sin saber qué hacer con su vida, a ser una chica feliz, llena de vida y con propósitos que cumplir. Y por sobre todo, lo que algún día me llegó a aterrar, que era la muerte. Hoy estoy segura de que si me llega a pasar algo, yo tengo mi lugar asegurado en el cielo. ¿Me permite hacerle una pregunta? ¿Ha llegado al convencimiento en su vida espiritual de que si muriera hoy iría al cielo? En 1 de Juan 5:13 nos dice que estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Me permite que comparta con usted cómo es que descubrí que tengo vida eterna y cómo usted puede descubrirlo también? Pero antes, ¿me permite hacerle otra pregunta? Suponga que muriera hoy y se presenta ante Dios y Él le dijera a usted, ¿por qué razón debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué usted le respondería? Cuando contestó la primera pregunta de diagnóstico, pensé que tenía buenas noticias para darle, pero luego de escuchar su respuesta a esta segunda pregunta, sé que tengo las noticias más maravillosas que jamás haya escuchado. La vida eterna o el cielo es un regalo. Así es, en Romanos 6:23 nos dice que, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, que no se gana ni se merece. En Efesios 2 del 8 al 9 nos dice que, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así como la luz del sol, el aire y el agua. Por ejemplo, todas estas cosas más importantes de nuestras vidas las hemos recibido como un regalo. Así también, la vida eterna es un regalo que Dios nos ha dado sin costo. Entonces, ¿por qué Dios tuvo que darnos la vida eterna como un regalo? Esto lo podemos ver más claro cuando vemos lo que la Biblia nos dice sobre el hombre. El hombre es pecador. En Romanos 3:23 nos dice que, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, te voy a hablar sobre la definición del pecado. La Biblia nos enseña que no hemos guardado los mandamientos de Dios, sino que lo hemos violado todo. Si no ha sido en hecho, por lo menos en pensamiento y palabra. Cuando hablamos sobre pecado, muchas veces pensamos solo en robo, asesinato, adulterio o similares. Pero la Biblia nos dice que pecado es cualquier cosa que hacemos o dejamos de hacer que no agradan a Dios o transgredir la ley de Dios. Realmente no hemos hecho lo mejor que podíamos. Así como hay pecados de comisión en palabra, pensamiento y hecho, hay también, según la Biblia, pecados de omisión, aquellas cosas que debimos hacer pero no las hicimos. Entonces, la Biblia define pecado de la siguiente manera. Lo primero, cuando hacemos cosas que no debemos hacer, como el robo, asesinato, adulterio y similares.
Lo segundo, cuando no hacemos las cosas que debemos hacer, como por ejemplo orar, ir a la iglesia, leer la Biblia. Lo tercero es cuando tenemos malos pensamientos y malos sentimientos, como el odio, el orgullo, la codicia, los celos y la mentira. Pero el pecado más grande es no creer en Dios como Dios. Teniendo esto en cuenta, ¿cuántas veces usted cree que peca al día? Lo cierto es que yo también. La verdad, todos nosotros pecamos muchas veces sin darnos cuenta. Hoy los psicólogos nos dicen que nos hemos olvidado el 99% de todas las cosas malas que hemos hecho. Las suprimimos porque no queremos pensar en cosas desagradables. Teniendo esto en cuenta, vamos a suponer que yo pecara 10 veces al día, o aún 5, o quizás solamente 3. Sería prácticamente un ángel. Imagínese que tan solo 3 veces al día pensara cosas indebidas, dejara de hacer lo que debe de hacer para con Dios y los hombres. Sería una persona formidable. Aunque fuera tan buena, tendría sin embargo más de 1000 transgresiones en un año. Y si viviera 70 años, tendría 70,000 transgresiones. Por eso, en este mundo no hay nadie que pueda decir que no es un pecador. Así como te dije que el hombre era un pecador, tampoco puede salvarse a sí mismo. Pero para entender esto, necesitamos considerar lo que Dios dice sobre sí mismo en la Biblia. Dios es misericordioso, por lo tanto no nos quiere castigar. En 1 de Juan 4:8b nos dice que Dios es amor. Pero Dios también es justo, por lo tanto tiene que castigarnos por los pecados cometidos. En Éxodo 34:7b nos dice que Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Para que vos me puedas entender esto, te voy a contar una pequeña historia. Cuando el Imperio ruso estaba en guerra, la escasez de alimentos generó el robo del mismo en varias ocasiones. El comandante general García, muy enojado, declaró que iba a castigar con horribles latigazos a cualquier culpable. A raíz de esto se buscó al culpable y fue capturado. Y era el culpable ni nada más y nada menos que su madre. El general ya sabía que su madre anciana iba a morir si le daban esos horribles latigazos para poder cumplir con la palabra de justicia. Pero también iba a ser muy injusto de su parte y también para los soldados que él no cumpliera con lo que él había ordenado. Llegó el gran día de ejercer la justicia acerca de la regla que había dado el general. La madre ya estaba lista para poder recibir esos latigazos cuando se levanta el general, saca su chaqueta, abraza a su madre y ordena a los soldados de la siguiente manera: golpéenme a mí en vez de a mi madre. Y así fue. De esta manera, el general no solamente mostró el amor por su madre, sino que también cumplió con la justicia de castigar al culpable. ¿No te suena esto familiar? Así que, para resolver este dilema, Dios envió a la persona de Jesucristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el infinito Dios hombre. En Juan 1:14 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué hizo?
murió en la cruz y resucitó para pagar por nuestros pecados y nos compró un lugar en el cielo que nos ofrece gratuitamente. Te voy a hablar sobre el registro de pecados. Imaginemos que este libro en mi mano derecha contiene un registro minucioso de mi vida. Incluyen todos los pecados que yo he hecho en mi vida, todas las palabras habladas, todos los pensamientos que hayan pasado por mi mente. La Biblia nos dice que un día este libro va a ser abierto y Dios nos va a estar leyendo todos nuestros pecados cometidos. Aquí pues está el problema, mi pecado. Dios me ama, pero odia mi pecado. Pero Dios me ama demasiado, pero odia mi pecado y tiene que castigarlo. Para resolver este dilema, Dios envió a su Hijo amado al mundo. La Biblia nos dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso se encuentra en Isaías 53:6. Todos mis pecados, las cuales Dios aborrece, han sido depositados en su Hijo amado. Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo estando en la cruz. Finalmente, cuando hubo pagado por el último pecado, Jesús exclamó: consumado es. Jesucristo ha pagado por el pecado de cada uno de nosotros. Él murió y fue enterrado por 3 días. Resucitó de entre los muertos y fue al cielo a preparar un lugar para nosotros. Ahora nos ofrece el cielo o la vida eterna como un regalo. Y este regalo se recibe por fe. La fe es la llave que abre la puerta del cielo. La llave correcta para abrir la puerta del cielo es la fe salvadora. Pero antes de hablarte de la fe salvadora, me gustaría hablarte de 2 tipos de llave que mucha gente piensa que abrirán las puertas del cielo. Estas llaves son un mero conocimiento o entendimiento intelectual y la fe temporal. Lo que no es entonces la fe salvadora, un mero conocimiento o intelecto intelectual. Ahora, la primera cosa con la cual la gente confunde la fe salvadora es la siguiente. Es un mero conocimiento intelectual de ciertos hechos históricos. ¿Cree en Dios? ¿No es cierto? Usted, al igual que yo, hemos creído en Dios siempre. Pero esta clase de creencia no es lo que la Biblia nos quiere decir con fe salvadora. Yo creí en Dios toda mi vida, pero durante 17 años de mi vida no estuve verdaderamente salva. La Biblia nos dice que el diablo cree en Dios. ¿Sabía eso? La Biblia nos dice que tú crees que Dios es uno, bien haces. Hasta los demonios creen y tiemblan. Eso lo dice en Santiago 2:19. Así que creer en Dios o creer en la existencia de Dios no es lo que la Biblia nos quiere decir con fe salvadora. Ahora, la fe temporal. La fe temporal es otra cosa que mucha gente piensa que abrirá la puerta del cielo. Cuando una persona confía en el Señor para solucionar sus problemas financieros, a esto lo podemos llamar fe financiera. Muchos han orado para que el Señor guarde y cuide de su familia. A esto lo podemos llamar fe familiar. Muchos también han orado para tener un viaje sin problemas. Fe del viajero. Hay algo que todas estas cosas tienen en común. Todas son temporales. Por ejemplo,
Una vez que llega a su destino, no necesita confiar con la fe del viajero en el Señor. Todas las cosas de este mundo pasarán. Todas son temporales. Mas la fe salvadora es confiar solo en Cristo para mi salvación. Ahora sí, lo que es la fe salvadora. La fe salvadora es confiar solamente en Cristo para mi salvación. En Hechos 16:31 nos dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Voy a mostrarte algo. ¿Ves esta silla? Es muy bonita, ¿verdad? ¿Crees que esta silla exista? ¿Crees que esta silla podrá sostenerme? Pero no me está sosteniendo por una simple razón. No estoy sentada en ella. Así anduve con relación a Cristo. Así que vamos a suponer que esta silla es Cristo. Yo creía en Él, creía que era divino, confiaba en Él para solucionar mis problemas financieros, para que cuidara de mi familia, para todas estas cosas de la misma manera que usted. Pero la fe salvadora es confiar solamente en Cristo para mi salvación. Yo creía en Él y dejaba mis buenas obras, que yo oraba, yo creía en Él, pero yo no estaba en Él. Entonces la fe salvadora es creer en Cristo para mi salvación. Es tomar todo lo que yo confiaba en Él y estar con Cristo. Muchos confían en Cristo solamente por la noche. No saldrían a arrojar basura sin depender de la protección del Señor. Pero en lo que se refiere a su bienestar eterno, están confiando en sus propios esfuerzos, porque no han entendido lo que la Biblia enseña de confiar en Cristo. Pero la fe salvadora es confiar en Jesucristo para la vida eterna. Hace años me arrepentí de mis pecados y dejé de confiar en lo que yo estaba haciendo, que dejé de confiar en mí mismo para confiar en Dios. Dejé de confiar en lo que yo estaba haciendo por Él para poder confiar en lo que Jesucristo ya había hecho por mí en aquella cruz. Por este simple acto de fe pasé de confiar en mí a confiar en Jesucristo. De la misma manera que hice con esta silla, depositando y cambiando mi confianza a lo que es ahora Jesucristo. Ahora estoy descansando en una sola cosa, que es Jesucristo. De esta manera es como yo pude obtener la vida eterna como un regalo. Entonces, ¿tiene esto sentido para usted? ¿Desearía recibir el regalo de la vida eterna ahora? Permítame aclararle lo que esto significa. Es transferir toda su confianza a Cristo. Recibir a Cristo resucitado y vivo y como Salvador. Recibir a Cristo como Señor. Arrepentirse de sus pecados y hacer una pequeña oración. Si esto es lo que usted quiere, yo le dirijo a que le podamos decir al Señor todo esto en una oración. Señor, sé que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados. Te reconozco a ti como mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera que leyera lo que Jesús dice acerca de esta decisión que acaba de tomar. En Juan 6:47 nos dice que, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, ¿me permite hacerle las dos preguntas que le hice al principio?
¿Ha llegado al convencimiento en su vida espiritual de que si muriera hoy iría al cielo? Suponga que se presenta ante Dios y Dios le dijera a usted, ¿por qué razón debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué usted le respondería? Bienvenido a la familia de Dios.